desde Nueva Canarias también planteábamos a través de una moción que se rechazase la nueva reforma de ley eléctrica, que lo único que va a conseguir es hundir cada vez más a las familias y, por supuesto, darle más margen todavía al oligopolio de las distintas compañías que, desgraciadamente, pues son las que, principalmente en connivencia con el Gobierno de España, están causando tanta pobreza energética y cortándole también el suministro de la luz, de un bien esencial, a muchísimas familias y a muchísimos niños. Ellos prefieren rechazarla porque prefieren defender al ministro Soria y al Gobierno del Estado, que ningunea, como se puede demostrar, que para eso hay convocadas más de 7 manifestaciones por todo el archipiélago canario, todas a las 6 de la tarde en distintas islas, para decir no a las imposiciones, para decir que Canarias no somos una colonia del Estado español, que el Partido Popular no puede ningunear a los canarios y que, por supuesto, no estamos dispuestos a que en estos momentos la principal riqueza de Canarias, que es el turismo, se ponga en peligro por la pataleta, por la perreta y, al parecer, por la chequera de algunos ministros y de algunos responsables políticos, que lo único que les importa es defender sus intereses privados y particulares en detrimento del interés general.